Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El Pentágono y el Comando Sur tienen un plan para tratar de implosionar Venezuela, llenarla de violencia e intervenir en nuestro país. Gobierno presentará demanda en Estados Unidos contra el decreto de Barack Obama por considerarlo ilegal. Producción de Empresas Polar se encuentra en riesgo ante la falta de divisas. 5 niños se encuentran entre los 11 fallecidos del naufragio ocurrido hoy cerca de la isla griega de Lesbos. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. Venezuela introducirá una demanda en Estados Unidos contra el decreto emitido en marzo de este año por el presidente Barack Obama por considerarlo ilegal. Así lo indicó el presidente Nicolás Maduro al denunciar que desde Washington se gestiona un plan para intervenir en el país. Venezuela va a presentar una demanda en los propios Estados Unidos por ilegalidad internacional del decreto de Barack Obama que amenaza a Venezuela desde el 9 de marzo de este año. Así lo denuncio. Ha reactivado el Pentágono a través del Comando Sur toda su conspiración contra la revolución bolivariana, contra el gobierno legítimo que yo presido y contra las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015. El Pentágono y el Comando Sur tienen un plan para tratar de implosionar Venezuela, llenarla de violencia e intervenir en nuestro país. El mandatario nacional afirmó que los países miembros de Naciones Unidas fueron presionados por Estados Unidos para evitar la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Los Estados Unidos, durante más de 2 meses, desarrolló una campaña país por país para que a Venezuela no la eligieran o nos reeligieran en el Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. Los Estados Unidos desarrolló una campaña, miren, si les digo brutal me quedo pequeño, brutalísima. Todo el aparato diplomático de los Estados Unidos llamaban embajador por embajador en la ONU, llamaban a primeros ministros, a presidentes, para que no votaran por Venezuela. El presidente Maduro convocó un diálogo nacional a los candidatos que sean electos en las elecciones del próximo 6 de diciembre, con la intención de discutir los objetivos que se llevarán a cabo en los años 2016, 2017 y 2018. Más tarde, el Ejecutivo encabezó junto al gobernador del estado Aragua la reinauguración del Teatro de la Ópera de Maracay, luego de 2 años de remodelación. El presidente Nicolás Maduro también expresó que en el escenario hipotético negado de que la oposición llegara a ganar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, no entregaría la revolución y pasaría a gobernar con el pueblo y en unión cívico-militar. De ser necesario, Estados Unidos ampliará las sanciones que impuso en el mes de marzo contra funcionarios venezolanos. Así lo dio a conocer el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, al asegurar que las elecciones parlamentarias serán determinantes. Shannon recordó que el presidente Barack Obama solo ha hecho uso parcial de la autoridad que le confiere la ley sobre las sanciones a funcionarios de nuestro país. Insistió en que aún hay mucho más que se podría invocar. Asimismo, dijo que seguirá de cerca el desarrollo de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El funcionario afirmó que en la medida que los comicios sean percibidos como libres y sean recontados los votos, se fijará las bases para gestionar los próximos pasos en la relación entre ambos países. 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras el incendio de un avión de la aerolínea Dynamic que tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Aunque el equipo del noticiero Televen no obtuvo declaraciones oficiales por parte de representantes de la aerolínea Dynamic,
se pudo conocer que fueron los tripulantes del avión Boeing 767 del vuelo 405, con 92 pasajeros a bordo y ruta Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, Caracas, Venezuela, quienes se percataron de que la aeronave se estaba incendiando minutos antes de despegar, esto debido a un derrame de combustible. Los heridos están siendo atendidos en distintos centros de salud del estado de Florida. En horas de la noche de este jueves, a través de un comunicado, la aerolínea Dynamics informó que el vuelo 405 con destino Caracas fue reprogramado para las 2 de la madrugada de este viernes, por lo que el chequeo de los pasajeros será activado a las 9 de la noche de este jueves. Todos los pasajeros afectados por la demora del vuelo ante el incendio del avión recibirán un voucher complementario. La aerolínea Dynamic presta servicio comercial en Venezuela desde julio del 2015. Cristal Chopite, Televen. Trabajadores de Polar aseguran que el gobierno no liquida divisas a la empresa desde octubre del año 2014. Destacaron que la falta de dólares ha ocasionado la paralización de la planta de detergentes desde el mes de agosto. Dejen de poner tapones de humo o humo diciéndole al pueblo venezolano de que no estamos produciendo. Sí estamos produciendo a máxima capacidad con la materia prima que tenemos. Lo que le estamos exigiendo al gobierno venezolano es que nos den las materias primas, señores. Denos las materias primas para poder producir y darle al país el producto los que necesitan y que tienen el derecho de comprarlo tranquilamente. Sulfato de sodio, que es exportado desde España, es el producto que hace falta para reabrir la planta de detergentes que tiene más de 2 meses paralizada. Destacaron que la deuda supera los 500 millones de dólares. Pero la preocupación es que hacia adelante siguen incrementándose las paradas de planta. Esto no cesa, porque cada vez tenemos menos inventario y cada vez la liquidación de divisas es menor. Por lo tanto, en consecuencia, cada vez vamos a tener más paradas de planta. Nos preocupa y nos ocupa que hemos tenido por lo menos 7 plantas paradas en lo que va de año, pero cada vez más vamos a tener más paradas. Aseguraron que todos los productos que despacha al país Empresas Polar están en riesgo hasta que el gobierno nacional liquide las divisas y puedan ser canceladas las deudas. Los trabajadores de Empresa Polar destacaron que solo los miembros del sindicato prooficialista se reunirán con el primer mandatario Nicolás Maduro. Aseguran que el resto de los trabajadores no fueron convocados. Harley Monseguilemán, Televen. 10 sujetos dedicados al tráfico internacional de drogas, liderados por 3 paramilitares, fueron capturados por la Comisión Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana en una finca de los Valles del Tuy, Estado Miranda. De allí se desprende la vinculación de alias Orlando, a quien se le hizo un seguimiento de su apertura y su trabajo técnico durante 60 días continuos de trabajo, y el día 24 de octubre del presente año una comisión del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana en una región de los Valles del Tuy del Estado Miranda logró cerrar el espacio y fijar y marcar una vigilancia en una finca donde se presumía la existencia del refugio y la guarida de estos paramilitares. El ministro de Interior y Justicia informó que estos presuntos delincuentes, la mayoría de nacionalidad colombiana, se encuentran vinculados al homicidio de los 3 efectivos del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional. De esa banda han sido abatidos 5 personas, tenemos 3 detenidos y tenemos informantes. Durante el operativo fueron recuperados 10 millones de dólares en mercancía, armas de fuego, cartuchos y varios camiones, así como los terrenos de la finca. El ministro de Interior y Justicia hizo un llamado a todas las autoridades de los cuerpos de seguridad del Estado para que se aboquen a la búsqueda en todo el territorio nacional de Luis José Bernal, alias El Nariz. Marcos Colombo, Televen. Maestros intensificarán protestas para exigir la discusión y firma del contrato colectivo del sector. La convocatoria fue realizada por la Coalición Sindical Nacional, que agrupa a 17 organizaciones sindicales en representación de 720.000 trabajadores del sector educativo. Para el martes 3 de noviembre habrá un pancartazo nacional. El miércoles, pupitrazo y volanteo. Y el jueves 5 de noviembre, una jornada nacional de protesta activa en los centros de trabajo por 24 horas. Y el viernes 6
habrá caravana de los trabajadores de la educación. En cuanto al anuncio presidencial de aumento salarial de 30% para los docentes, se afirma que no es suficiente para cubrir las necesidades. Asimismo, lo consideran discriminatorio al dejar por debajo de salario mínimo a un número importante de maestros jubilados y pensionados. ¿Cuánto pasa a ganar un docente 4 con ese aumento? Que son la mayoría de los trabajadores en Venezuela de la educación, 11.180 bolívares. Compáreme eso con la canasta básica. Ahora, haga la suma de 1 kilo de caraota, si lo consigue, ya es el 10% del costo de eso. Es decir, estamos atrapados en una circunstancia. Por esa razón, nosotros solicitamos que se inicie la discusión del contrato colectivo. Los maestros exigieron además respeto a su derecho a la protesta y aspiran que no se repitan agresiones como las sufridas en el estado Barinas. Mardoley Prim, Televen. Maestros del Zulia tomaron la zona educativa de Maracaibo debido a que desde hace 3 años no se discute la contratación colectiva. Se inicia la discusión, pero que ese 30% es miserable para lo que un maestro gana. Son 28 bolívares diarios para un docente uno. Piden la salida de los coordinadores políticos debido a que los estarían obligando a cumplir las famosas listas del 1×10. La Secretaría de Educación asegura que la protesta busca perjudicar la gestión regional y nacional. Todos sabemos que los salarios, la guerra económica, que los mismos sectores que hacen paros y todo eso están motivando, esa guerra económica nos está afectando a todos. Otra petición que hacen los docentes es que se mejore la seguridad en las escuelas, debido a que no solo ellos son las víctimas, sino los estudiantes que hasta los útiles muchas veces le han robado. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. En al menos 70% se encuentra paralizada la producción nacional de la industria enlatadora de atún y sardina, según estadísticas ofrecidas por el directivo de la Cámara Venezolana de Enlatadores de la Pesca, Eduardo Núñez. La capacidad instalada de muchas empresas que estamos en el rubro, estamos trabajando apenas un 10, un 15, un 20% y hasta un 30% tal vez. Esto debido a la escasez de ciertos insumos como materia prima. Muchas de las empresas en este momento no están laborando o laboran lo mínimo por el tema de envase. Núñez manifestó que este déficit de producción impacta sobre el mercado. Solo cuentan con inventarios para 30 días. Hay una demanda del producto en los anaqueles. Lastimosamente no lo podemos llevar por esta deficiencia. El consumo nacional mensual es de 2 millones de cajas mensuales. Sardina y atún enlatados. Directivos de Cabenpesca hacen un llamado al gobierno nacional a una mesa de diálogo conjuntamente con la empresa siderúrgica y los productores de enlatados para atender el déficit de materia prima. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió con varios entes gubernamentales para conocer el presupuesto de cada uno de ellos para el próximo año 2016. A que esta actividad responde al marco que se da o que se debe dar en cuanto a la presentación de la ley de presupuesto y la ley especial de endeudamiento. Le correspondió el día de hoy a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Defensoría del Pueblo en horas de la mañana. En horas de la tarde hemos estado con Vicepresidencia de la República, Defensa Pública, Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, presentando su presupuesto de gasto, detalle de cada proyecto y sus acciones centralizadas que se dan a través de los organismos descentralizados y las acciones centralizadas. Es importante destacar que el grueso de estos organismos cumple con la recomendación de la ONAPRE de destinar 80% del presupuesto a la materia laboral y el 20% a los gastos de funcionamiento. El diputado Dudamel enfatizó que los representantes de los organismos públicos han reconocido las asignaciones vía crédito adicional, a pesar de manifestar que han habido limitaciones en el presupuesto. Acotó que estos encuentros continuarán el próximo miércoles 4 de noviembre. Teresa Medina Ambrosino, Televen.
El precio de las reservas de oro cayeron 19% en mayo con respecto a lo registrado a inicios del año 2015, según cifras suministradas esta semana por el Banco Central de Venezuela. El organismo indicó que el valor del oro marcaba en enero más de 91.000 millones de bolívares, pero para el quinto mes del año bajó a casi 74.000 millones de bolívares. De igual manera, el ente financiero informó que los lingotes han tenido una pérdida de hasta 2.740 millones de dólares por el tipo de cambio a 6,30 bolívares por dólar. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo que la reelección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU echa por tierra la campaña internacional hacia el país por presunta violación de derechos. El hecho de Venezuela lograr que su candidatura para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya salido victoriosa, por un lado, echa por tierra una campaña incluso de carácter antinacional, así la hemos descrito, por parte de factores que en el pasado, teniendo la oportunidad y siendo gobierno en este país, no tuvieron jamás una contribución a la cultura de los derechos humanos. En materia electoral señaló que ya se tiene planificado un despliegue especial de funcionarios de su despacho con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del proceso de votación y para atender de forma inmediata denuncias de los votantes de registrarse alguna irregularidad. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que esta actividad se estará realizando en todo el país, esto con el fin de divulgar la cátedra de formación ciudadana y que ésta sea incluida dentro del pensum de estudio en los diferentes niveles, con el fin de crear y formar ciudadanos que respeten los derechos humanos. Desde el Estado, Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Defensores de los derechos humanos solicitan la intervención de manera urgente de la Corte Penal Internacional en cuanto al caso de Leopoldo López, tras la confesión del exfiscal Franklin Nieves. Sabemos que si ocurre alguna incidencia dentro o fuera del proceso o al finalizar el proceso, que es importante destacar, no ha terminado este proceso penal contra Leopoldo López, todavía quedan dos instancias, la Corte de Apelaciones y luego el Tribunal Supremo de Justicia. Que si ocurre alguna incidencia, esta no puede incorporarse al proceso. Por supuesto que puede incorporarse, la ley permite solicitar la apertura de una investigación por estos hechos en virtud que se acaban de conocer. Este grupo de defensores de los derechos humanos también se expresó en torno a los casos del alcalde Antonio Ledesma, Daniel Ceballos y el resto de los 79 denominados presos políticos. Indicaron que esperan una renovación en la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre para que así puedan obtener su libertad. Carolina Bigot, Televen. Trabajar en alianzas entre empresas, organizaciones sociales y las universidades fueron las recomendaciones para avanzar en el desarrollo social del país y que se generaron luego de un ciclo de ponencias que se realizó en la sede de la Fundación Empresas Polar en Caracas. Para la directora de RedSoc, las condiciones de vida de los venezolanos ha ido en mejoras en algunos aspectos, mientras que en otros en detrimento. Así lo aseguró durante un evento denominado Desafíos del Desarrollo Sostenible para Venezuela, que realizó la red de la mano de la Fundación Empresas Polar. Apuntan a que hay déficits especialmente en el área de la salud, de la atención a la salud, de la nutrición, de la alimentación, déficits que se han visto agravados por la compleja situación económica y social que vive nuestro país. En materia de alimentación y nutrición también, sobre todo porque tendríamos que hacer un esfuerzo por lograr una nutrición balanceada, especialmente en los niños. Destacó que este tipo de espacios son importantes para el país porque abren oportunidades para unificar esfuerzos, punto donde coincidió con la gerente general de la Fundación Empresas Polar, quien aseguró estar complacida en participar en el ciclo de ponencias. Fundación Empresas Polar felizmente abre todos estos espacios a la sociedad venezolana para que se debata aquí todos estos temas, siempre pensando en su compromiso por Venezuela, en la generación de bienestar, en la generación de confianza y mucho talento en Venezuela, el cual desarrollamos y queremos que tenga un pensamiento colectivo de generación de bienestar para todos. El encuentro sirvió además para celebrar los 20 años de RedSoc, que fue fundada luego de una cumbre mundial en Copenhague en 1995. Desde entonces, la Fundación Empresas Polar ha sido su primer acompañante. Harley Monseguilemán, Televen.
Concretar medidas que permitan reducir en por lo menos 2 grados el calentamiento global es el principal objetivo de la cumbre sobre el cambio climático que se realizará en París durante el mes de diciembre. De no llegar a un acuerdo en París en diciembre, los países negociando en la COP21 asumirán la responsabilidad de un verdadero caos ambiental. Disminuir las consecuencias de los cambios climáticos para minimizar los riesgos de la humanidad será el gran reto de la Cumbre Ambiental de París, encuentro por el que la Embajada de Francia en Venezuela ha promovido foros sobre la necesidad de tomar conciencia respecto a los efectos del cambio climático para el año 2020, de mantenerse el ritmo actual. 70 millones de muertos por polución atmosférica. 600 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Varios cientos de millones de refugiados climáticos proviniendo de las zonas más afectadas, o sea, los países en desarrollo de África, Asia o del Caribe. Desaparición de 30 a 40% de las especies animales. Sin embargo, las medidas necesarias para el bienestar de la humanidad incluyen también consecuencias sobre economías dependientes del petróleo como la venezolana. Quien dice reducción de emisiones dice también reducción de la demanda petrolera, de tal manera de que nos va a afectar por el lado de la economía si, todos los países se ponen de acuerdo para reducir sus emisiones de gases de invernadero. Está previsto que este viernes continúe el ciclo de foros convocados por la Embajada de Francia en Caracas. Carlos Eduardo Martínez, Televen. De múltiples puñaladas asesinaron a fotógrafo dentro de su vivienda. En breve, los detalles. El señor Adolfo Fernández necesita con urgencia el medicamento fenobarbital. Quien le desee colaborar, favor comunicarse al número 0424-228-6953. Gracias. Estás viendo el noticiero. Fue hallado muerto en su residencia un fotógrafo de la Hermandad Gallega aquí en Caracas. El cuerpo presentaba múltiples heridas por arma blanca. Alfonso López, de 56 años y nacionalidad española, fue encontrado muerto a las 3 de la tarde de este miércoles en su vivienda por su hijo de 20 años, quien vivía con él en el apartamento 1 del piso 1 de Residencias Araucana en la avenida Andrés Bello. Los vecinos que lo conocían aseguran sentirse consternados por tal hecho. Por favor, ya está bueno ya de tanta delincuencia que se metan a las casas de uno. Uno está inseguro en su propio hogar. Uno tiene que rezar todas las noches para que tengan conciencia. Porque cada día uno quiere superarse, trabajar, estudiar, ser cada día mejor persona, pero a la vez vienen los delincuentes a meterse a los hogares de cada persona y una desgracia. Los vecinos presumen que el hecho se perpetuó para robar a la víctima. En la entrada al edificio se pudieron observar cámaras de seguridad, de las cuales el 6CPC ya se encuentra analizando los videos para poder dar con los responsables de este hecho. Marcos Colombo, Televen. Un fanático del béisbol venezolano fue asesinado por negarse a pagar una apuesta en una tasca ubicada en el minicentro comercial Lecumberri en Cuba, estado Miranda. Josmer Aponte, de 32 años, quien era fanático del Magallanes, se negó a pagar 2.000 bolívares a Darwin Montilla, de 36, simpatizantes de los Leones del Caracas. Tras comenzar una intensa discusión, Montilla disparó un arma de fuego en la cabeza de Aponte, ocasionándole la muerte. El asesino intentó huir, pero los presentes notificaron a los cuerpos de seguridad de la localidad, que sorprendieron al sujeto cuando abordaba su vehículo. Sobrevivientes de la masacre del Amparo realizaron una protesta simbólica en la sede del Ministerio Público para exigir justicia en el caso de los 14 pescadores que fueron asesinados el 29 de octubre de 1988. Que se sepa la verdad y que la masacre del Amparo
salga a la luz pública y que sea castigado los responsables de la masacre del Amparo. Nosotros exigimos al Estado venezolano que cumpla con la obligación de investigar a los autores responsables, a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, que cumpla con la investigación que debe ordenarse contra el señor Ramón Rodríguez Chacín. Los sobrevivientes de esta masacre, en compañía de las organizaciones Provea, se reunieron esta semana con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y con el defensor del pueblo, Tarek William Saad, para exigirles que cumplan con la justicia y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la reactivación del caso en la justicia penal ordinaria y sentencia definitiva de los culpables. Víctor Golbenares, Televen. Tras una semana sin servicio de agua potable, habitantes del sector El Peñón de Lechería protestaron hoy. Los vecinos aseguran que desde hace 5 meses el suministro es intermitente. Cuando llega el agua, se ven personas en las tuberías agarrando por poquito. Dicen que aunque han realizado la denuncia ante Hidrocaribe, no han recibido respuesta. Piden que el suministro de agua se haga aunque sea a través de cisternas, mientras se realizan los trabajos respectivos de reparación, aunque señalan que el fluido del vital líquido fue desviado hacia otras zonas desde la tubería matriz. Se ha puesto más difícil la cosa. Antes llegaba, ponle, cada 3 días, después cada 4 días, después cada 5 días. Y ahí está una piscina que ya, esa piscina está siendo utilizada para agarrar la agua y por lo menos bajar la poseta. De que el agua llega por goteros aquí y nos manteníamos, como decía él, con cisternas que compramos de nuestro propio bolsillo, pero ya lo caro que están las cisternas, ya nosotros no podemos. Las 1.200 familias que habitan en el sector El Peñonal de la ciudad de Lechería solicitan a Hidrocaribe pronta respuesta respecto al problema que se viene registrando con el suministro de agua potable. Ellos señalan que tienen más de un año presentando fallas con el mismo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El Colegio de Ingenieros del Estado Zulia considera que es poco lo que se ha avanzado en materia de vialidad. Es un tema importante, la vialidad. El transporte desde y hacia las zonas de producción agrícola es crucial para el desarrollo. Desde principios de los 80. Estaba en el orden de 95.655 kilómetros. Hoy prácticamente la cifra es casi la misma, no tenemos nuevas estadísticas al respecto. Pero sabemos pues que no es mucho lo que se ha hecho, a excepción de la autopista que pasa por Acarigua, la José Antonio Páez. El patrimonio vial del Zulia es de 10.376 kilómetros divididos en 4 troncales, 5 locales y el restante entre vías rurales y calles. Aunque hay cierta mejoría, faltaría mucho por hacer. Aunado a eso, vemos en la Machiques Colón el estado que se encuentra en estos puentes. Presenta un alto porcentaje de corrosión, realmente la Junta de Dilatación del mismo presentan fallas y realmente esto es de alertar. Desde el estado Zulia, Lelinda Niari, Televen. Miles de feligreses recibieron a la Divina Pastora, que estará de visita en la entidad por 7 días a propósito de los 50 años de la patrona del estado Aragua, la Virgen de Belén. Es la segunda visita oficial que realiza la Virgen de la Pastora a tierras aragüeñas, donde recorrerá 21 sedes eclesiásticas. Es una gran fiesta mariana que hemos querido llevársela al pueblo de Dios. La Divina Pastora ha llegado al estado de Aragua para hacer peregrina de la esperanza, del amor y de la paz. Aquí estamos todo el pueblo aragüeño desbordando en las calles para decirle al pueblo de Dios que tenemos una madre que nos proteja. A su visita por el municipio de Lama fue condecorada con la Orden Santa Cruz del Escobar. Una vez más, feligreses aragüeños elevaron plegarias a la Divina Pastora y rindieron honores. Oh Virgen de la Pastora, oh Virgen de María, bajo los nombres de Pastora y Montserrat, cuídanos, alívianos y este momento te pedimos paz y serenidad a vuestros espíritus y a vuestra tierra. Es así como la Virgen de la Divina Pastora continuará su recorrido por las diferentes iglesias y parroquias de la entidad aragüeña. Será el próximo lunes 2 de noviembre que retorne a su tierra natal, Barquisimeto. Desde el estado de Aragua, Irene Arcila, Televen. Momento de una nueva pausa en el noticiero estelar. Ya volvemos. Para el señor José Romero se solicita el medicamento Glicina de 300 cc. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 0414-662-2099. Les recordamos que pueden consultar la emisión estelar con todas sus secciones en nuestro canal en YouTube, Televen TV. Estás viendo el noticiero.
El Consejo Legislativo de Táchira solicitará a la Fiscalía la apertura de una investigación contra Patricia de Ceballos, alcaldesa del municipio San Cristóbal, por supuesta corrupción. La diputada del Parlamento Regional, Zoraida Parra, expresó que la averiguación buscará determinar si se ha usado dinero del ayuntamiento para cubrir gastos de los viajes efectuados al exterior. Por otro lado, la alcaldesa destacó no temer a las investigaciones, debido a que en varias oportunidades se le han realizado auditorías, sin determinar irregularidades en su gestión. El partido político Nuvipa, conformado por representantes de la Iglesia Cristiana, presentó sus candidaturas a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Anunciaron que a través de su organización llevarán 164 candidatos a diputados entre principales y voto lista y 164 suplentes. Desde su visión, enfocada principalmente en Dios y en la Iglesia, expresaron su deseo de cambio para el país. Desde el punto de vista político, como carrera natural, para nosotros es novel este escenario. Nosotros venimos haciendo un trabajo político, social, público, de calle, con la gente. Nuestro trabajo está con la gente y para nadie debe tener temor de que vamos a olvidarnos y vamos a traicionar al pueblo, que es lo que tú escuchas a diario cuando un político llega a su curul o llega a ser nombrado. Nosotros somos gente de gente, olemos a gente. Estamos en el barrio, estamos en la urbanización, estamos en todos los sectores de la sociedad. Y seguramente, claro que no vemos a ninguno de los dos contendores como enemigos. Esto es importante porque Venezuela está cansada de tanta diatriba política, de ese verbo incendiario, de esa situación que está minando la paz del venezolano. La mayoría de los candidatos son pastores de la Iglesia Evangélica. Indicaron que sus propuestas se basan en el trabajo que por años han realizado en la comunidad. Los integrantes del partido Nuvipa también indicaron que sus propuestas de cara a una nueva asamblea a elegirse el próximo 6 de diciembre no solo van dirigidos a los seguidores de su iglesia, sino a todos los venezolanos. Carolina Bigot, Televen. Obras de teatro no pagarán impuesto de 10% en el municipio Chacao, tras la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de espectáculos públicos. La norma fue preparada durante 2 meses. Nosotros decimos, en Chacao estamos abiertos para que todos nuestros artistas vengan a decir lo que quieran decir, a presentar lo que quieran presentar, a hacer teatro, a hacer buen teatro, y además los ayudamos, los impulsamos, y por eso hoy estamos aprobando esta ordenanza de impuesto cero. Quiero también hacer énfasis en que esto es un beneficio para nuestra gente, para quienes vienen a disfrutar del teatro, porque en el momento que el municipio deja de recaudar un impuesto, no solamente se incentiva al artista, también se incentiva al público espectador, que podrá tener un beneficio y una entrada más económica para asistir a una buena obra. Muchacho exhortó a todos los alcaldes del país a estimular el teatro venezolano en la medida de sus posibilidades. Ahora hablemos de salud, porque el otorgar datos cotidianos a los dispositivos móviles provoca amnesia digital, es decir, la afección de nuestra memoria. Fiar nuestros apuntes de uso diario a los dispositivos inteligentes hace que nuestro cerebro deje de memorizar datos tan simples como las contraseñas personales. En el estudio, donde participaron 6.000 personas, se reveló que más de la mitad de los usuarios de dispositivos móviles en Estados Unidos y Europa eran incapaces de recordar los contactos de sus amigos o vecinos. El 44% ni siquiera podría recordar los números de teléfono de sus familiares. Esto fue denominado como amnesia digital. Asimismo, alertaron sobre las consecuencias de la pérdida de recuerdos a largo plazo. Los secretos del caso del fiscal Franklin Nieves y su acusación contra Leopoldo López. Los misterios de las granadas y cómo ocurren estos atentados son temas del periódico Quinto Día, que ya está en todo el país. El informe sobre por qué van a exigir visa a los venezolanos para ingresar en Aruba y la crisis del papel periódico, además de los temas de economía y política, son otros documentos de Quinto Día. Se solicitan con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Besanoy de 10 miligramos, metotrexato en ampollas de 50 miligramos y purinetol de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, comuníquese con el señor Emilio García
por el número telefónico 0412-987-4140. Gracias de antemano. Campesinos se movilizaron en Paraguay para exigir la renuncia del presidente de la nación. En breve, las notas internacionales. Estás viendo el noticiero. El presidente Juan Manuel Santos pedirá ante el Consejo de Seguridad de la ONU que verifique el cese al fuego definitivo con las FARC. Asimismo, solicitará apoyo a los presidentes de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad para alcanzar la tregua. La declaración se produce luego de que el mandatario se reuniera con el delegado del organismo internacional en el Palacio Presidencial. Instó a sus negociadores y a la FARC a hacer un esfuerzo mayor para avanzar en los 2 puntos que faltan por acordar en la agenda. Por considerar que existen graves problemas gubernamentales en Paraguay, cerca de 5.000 campesinos del partido Piaura exigieron la renuncia del presidente Horacio Cartes. Luego de que se congregaran al frente del Congreso paraguayo, el líder del movimiento campesino señaló que es necesario otro modelo de participación para solucionar los problemas de educación, salud, falta de viviendas y vialidad. En Uruguay, los gremios de diversas empresas públicas exigieron mejoras salariales y protestaron en la principal avenida de Montevideo. Los manifestantes reclaman una negociación colectiva con el gobierno debido a que desde hace 2 meses no han llegado a un acuerdo para fijar el salario. 11 personas fallecieron, entre ellas 5 niños, luego de que una embarcación naufragara cerca de la isla griega de Lesbos. Asimismo, la Guardia Costera se mantiene en la búsqueda de cerca de 40 personas que desaparecieron luego de que la embarcación de madera se hundiera. Las autoridades presumen que la cifra de desaparecidos sea mayor, pues a bordo de la precaria barca iban unos 300 refugiados. Una niña falleció luego que fuera arrastrada por el agua en Irak debido a las inundaciones que dejaron las intensas precipitaciones en las últimas 24 horas en Bagdad. Las corrientes también causaron destrozos en los campos donde se encuentran los refugiados. El gobierno decretó un día de permiso debido a los daños en la infraestructura. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches. En la próxima parte estaré conversando sobre el proyecto Boogie Boogie. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram @loactual_tv y ahora con Snapchat con la cuenta Lo Actual. Y por supuesto mi cuenta personal @DeborahMinicucci. Comenzamos las noticias contándoles que la BBC está preparando un nuevo documental titulado David Beckham for the Love of the Game, protagonizado por él mismo, y lo seguirán mientras juega fútbol alrededor del mundo. Al modelo de ropa interior se le podrá ver recorriendo los pueblos de Papúa, Nueva Guinea, Buenos Aires, Nepal, Miami y llegará a interesantes sitios como la Antártida, en compañía de su amigo Dave Garner. Estos 2 famosos interactuarán con los habitantes de estas locaciones y aprenderán cómo luchan para sobrevivir a los desafíos diarios. Venezuela, la noche de hoy tenemos invitados especiales quienes vinieron a contarnos sobre una propuesta artística que integra diferentes músicos y cantantes de agrupaciones venezolanas para unir sus conocimientos musicales y hacernos bailar con los ritmos de los años 60 hasta los años 90. Chicos, bienvenidos a Lo Actual, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo nace este proyecto Boogie Boogie? Bueno, fíjate, muchas gracias por la invitación y súper encantado de estar aquí. Y bueno, el proyecto Boogie Boogie nace de la idea de ofrecerle al público venezolano un show musical totalmente diferente, divertido, dinámico, súper animado, utilizando elementos de la música de la vieja escuela, pues. Nuestro repertorio está conformado por los temas más famosos del rock and roll y el pop, tanto en inglés como en español, desde la década de los 50, 60, 70, 80 y 90, pasando por artistas como The Beatles, Elvis Presley, Chuck Berry, Michael Jackson, Queen, INXS, Madonna,
y artistas de la música en español como Hombre G, Soda Stereo, artistas venezolanos como Ilan Chester, Karina, el Puma, y bueno. Guillermo Dávila. Guillermo Dávila también, Medio Evo, fíjate, Medio Evo, Ánimo, de verdad que es un repertorio muy variado, y bueno, ya tenemos aproximadamente 1 año y medio pisando tarimas, y hemos logrado un resultado excelente, de verdad que a la gente le ha gustado mucho y súper contento. Pero ¿cómo ha sido encontrar las canciones que ustedes, o sea, que cantan a la hora de tener tantos artistas en la palestra musical, ¿no? O sea, Beatles, Karina, decían, ¿cómo han elegido las canciones que cantan ahora? Bueno, básicamente todos somos músicos que pertenecemos a otros proyectos o que hemos trabajado en otros proyectos musicales y son los éxitos, tanto popularmente hablando, como para los que marcaron nuestras generaciones, que dentro de lo que cabe somos generaciones distintas. Yo soy un poco menor, él es un poco mayor que yo, está Víctor. No, eso no se dice, eso no se bueno, dice. es algo que nos gusta, o sea, eran las canciones que básicamente sonaron a nivel mundial. Y que aún recuerdan. Y que a nosotros no significaron algo, más allá de, por supuesto, ofrecerle al público una gran variedad en cuanto al repertorio, que te lo vas a conocer. Pero yo creo que lo rescatable y lo más importante de este proyecto es que no te vas a escuchar una canción completa que de repente te sabes nada más el coro. Es como un popurrí de lo mejor que pasó de pronto en el pop rock de los 80 o en los 80 en nuestro país, que tenemos mixes dirigidos a cada uno de esas épocas o estilos musicales. Entonces, de pronto, la persona que quiere tenernos en sus bodas, en sus eventos, tiene la posibilidad de ver un repertorio y elegir, mira, yo quiero que toquen este set o este mix o estos artistas en específico. Totalmente diferentes, así es. Vienen con un nuevo promocional, ¿cuándo podremos disfrutar de esto? Bueno, fíjate, debido a todo estos shows que hemos tenido en este año y medio, hemos tenido muy buenas críticas y comentarios, nos han recomendado porque si suenan y se ven también, ¿por qué no prueban con algo propio? Pues, y bueno, decidimos arriesgarnos y desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un material propio y ya tenemos un sencillo casi listo. Todos estos temas también influenciados en todo, o sea, con influencia de todos estos artistas que están en nuestro repertorio. Y ya el primer promocional, que se llama Buenas Vibras, con un mensaje súper positivo, invitándote a divertir, a pasarla bien, a disfrutar, está a punto de salir ya a principios del año que viene y bueno, esperamos que también guste. Y nosotros lo estaremos esperando. Chicos, sus redes sociales rapidito antes de despedirnos. Ok, nos pueden buscar en Twitter como @ProBoogieBoogie, en Instagram, en Facebook como @ProyectoBoogieBoogie y próximamente pueden disfrutar de nuestra página web www.proyectoboogieboogie.com. Boogie Boogie se escribe B-O-O-G-I-E. Bueno, y el correo, proyectoboogieboogie@gmail.com para cualquier tipo de información que requieran. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta información. Amigos actuales, yo me despido, será hasta mañana. Sigan en sintonía de la programación que les trae Televen, tu canal. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Recuerden visitar nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto también en YouTube. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.